Ya, vamos a empezar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a terminar de conversar con lo que son todavía algunos síntomas y signos de las enfermedades frecuentes del aparato respiratorio. Vamos a hablar de la disnea, cianosis, dolor torácico y la disfonía. Con respecto a la disnea, es una sensación subjetiva que uno tiene, ¿no? American Thoracic Society dice pues que es algo subjetivo y lógicamente está relacionado con la respiración. Y la respiración, pues, en la cual aparentemente no es la adecuada o la correcta. Y eso puede variar de diferente intensidad. Eso se puede deber a muchos factores, ¿no? Disnea, pues, por algo fisiológico que puede estar ocurriendo, alguna enfermedad, o puede ser psicológico. Entonces, esto de acá va a producir diversas respuestas y comportamientos en los pacientes. Como esto es algo subjetivo, casi no lo podemos medir. Tenemos que aceptar muchas veces lo que nos dice el paciente. Pero el paciente... ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, sí Ah, lo ya, ya. escuchamos. Como acá ha salido un mensaje y que de repente me escuchan. Entonces, la disnea en sí va a ser una respiración de acuerdo a su etiología, va a ser una respiración difícil. Pero el paciente no viene pues a la consulta o no viene y nos informa, doctor, tengo disnea, porque el paciente no sabe que es una disnea. Pero nosotros tenemos que asumir que es una disnea cuando el paciente nos refiere de diferentes formas. Tenemos que conocerlo eso, ¿no? Que tenga que ver con algo, con nuestra actividad, que no podamos hacer nuestra actividad. Por ejemplo, el paciente puede decir, doctor, cuando hago mis actividades, siento que me falta el aire, o siento que me ahogo, me estoy cansando o me canso, ¿no? Me agito, me fatigo, o ya no puedo realizar mis actividades que solía hacer antes. De diferentes formas nos va a referir el paciente. Pero algunos pacientes que ya son crónicos, que han acudido al médico, ya lo refieren como disnea, doctor, tengo disnea, entonces nos sorprende a nosotros cuando nos dicen así, ¿no? Ya nos damos cuenta que es un paciente que posiblemente sea multitratado. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos dice el paciente. Algo está pasando que no lo deja hacer sus actividades cotidianas. La disnea también se puede producir en ausencia de enfermedad, por ejemplo, en pacientes sanos. Nosotros cuando hacemos alguna actividad, ustedes que están más jóvenes, ¿no? Hacen una actividad, pueden jugar 2, 3 partidos de fulbito, pueden correr, pero nosotros que ya tenemos un poco más de edad y estamos sedentarios, de repente con menor esfuerzo podemos sentir ese cansancio más rápido, esa disnea. Y eso lo vamos a ver en una clasificación también, cuando la disnea es cuando la sensación de que nos agotemos o nos cansemos puede ser estar dentro de lo habitual. Y consideramos disnea cero, que lo vamos a ver más adelante. Eh, para que ocurra esta sensación de falta de aire o de ahogo o cansancio, esto va a ser pues el producto de un aumento del trabajo respiratorio en la cual los músculos encargados de ellos no van a poder cumplir las necesidades o exigencias en ese momento. Entonces se va a producir como consecuencia del trabajo mecánico respiratorio para superar que nosotros no olvidemos que el pulmón es elástico, o sea, tenemos que inflar al pulmón, ¿no? O sea, la resistencia elástica del pulmón tenemos que vencerla para que se pueda inflar el pulmón. También hay resistencia, cuando esa resistencia elástica está aumentada, por ejemplo, o sea, no se puede estirar el pulmón bien en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o un EPIC.
Y la resistencia al flujo aéreo de la vía respiratoria, eso ocurre cuando existe pues un broncoespasmo en un paciente que tiene un asma, por ejemplo. Y la fricción tisular cuando tengamos una neumonía. Entonces, si tiene una lesión pulmonar, el pulmón no va a poder realizar ese trabajo adecuado porque esa zona no se está expandiendo bien. Entonces va a haber un problema y el paciente va a entrar en una disnea, que va a depender pues del grado de compromiso, tanto de la fibrosis, tanto del asma o tanto de la lesión pulmonar que puede existir. Si es leve, posiblemente no le impida hacer sus actividades, pero si es ya mayor, ahí sí va a impedir hacer ciertas actividades. Se dice que no se conoce con exactitud la zona de la corteza cerebral donde se va a producir, donde procesa la información en las vías nerviosas aferentes. Solo se sabe que esta línea se va a acompañar por algo que le puede alterar ahí como una hipercapnia. Se ha observado que estos pacientes se encuentra el PCO2 elevado o el oxígeno bajo. Y eso va a permitir un aumento del trabajo respiratorio y también tiene que ver mucho los factores psicógenos. Hay algunas personas con un pequeño problema, lo hacen mayor, y otros que pueden soportar muy bien esto. Inclusive eso se ve más reflejado cuando el paciente presenta dolor. La disnea no solamente va a ser propiedad de las enfermedades respiratorias, ¿no? Acá estamos viendo que pueden ser extra respiratorias, también nos pueden ocasionar disnea, que el pulmón va a sufrir las consecuencias de algunas alteraciones de otros órganos o sistemas que al final pues le va a impedir realizar la actividad que normalmente realiza para satisfacer las necesidades de oxígeno. Dentro de las enfermedades respiratorias tenemos las enfermedades obstructivas, acá tenemos los síndromes bronquiales, las intersticiales, la neumonía, la telectasia, acá lo tenemos al síndrome parenquimal y el derrame pleural puede ser el neumotórax, también produce esta disnea, hablaremos de un síndrome pleural. También nos puede llevar disnea alteraciones de la caja torácica. Dentro de las alteraciones de la caja torácica, tenemos en la parte anterior las alteraciones a nivel del esternón y en la parte posterior las alteraciones a nivel de la columna. Cuando esto se altera, lógicamente la parte interna, que se encargan los pulmones, y la parte bronquial también se ve alterada. Entonces puede llevar a producir disnea. Es claro también si un paciente cardiópata presenta alguna lesión no control, alguna enfermedad no controlada, esto va a congestionar el parénquima pulmonar, ¿no? Va a producir un edema pulmonar. Y si esto continúa, va a producir pues derrame. Como ustedes han visto, los derrames que generalmente son los trasudados, como vamos a ver cuando se hable de derrame pleural, ¿no? Eh, la línea puede ser eh, proveniente del aparato abdominal, del aparato digestivo, ¿no? Una visceromegalia, el hígado, por el crecimiento, por compresión del hemodiafragma, avanza o comprime un poco más a la base del pulmón derecho. Ese pulmón derecho no se puede expandir adecuadamente y al no expandirse adecuadamente, lógicamente que no va a realizar el intercambio gaseoso adecuado, ¿no? Y se va a manifestar con la sensación de falta de aire. Hay nerviosas, hay metabólicas también, como lo hemos dicho, que pueden producir esta disnea. La causa más frecuente de una disnea, pues nosotros en lo que vemos en la emergencia, vemos la crisis grave de asma, ¿no? Edema agudo del pulmón,
obstrucción. Ya, entonces, un tromboembolismo pulmonar también nos puede producir así en forma aguda y grave una disnea, igual casi como en un neumotórax. Es aguda, es grave. En un síndrome de distrés respiratorio, un neumotórax de tensión, un bolec costal significa que el paciente ha sufrido algún traumatismo a nivel de la caja torácica, en la cual hay fracturas múltiples de costillas. Entonces, ese tórax se llama bolec costal o tórax inestable, ¿no? O sea, no conserva ya la característica y eso es más propenso que el pulmón con alguna fractura que pueda tener se pueda lesionar. Cuando hay problemas cardíacos, un shock, una arritmia, eso nos va a llevar, hay que tener en consideración sobre todo. ¿Qué pasa? Caramba, no avanza. Ahí está. También tenemos frecuentes de disnea crónicas. Tenemos al asma, al EPOC, al EPIC, ¿no? Dentro de otras causas que suelen ocurrir. Las formas clínicas de estas disneas, ahí están en la cual nosotros, pues el paciente no puede permanecer en decúbito, ¿no? ¿Qué hace el paciente? Tiene que sentarse el paciente, tiene que dormir casi sentado. Eso lo vemos en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. También está la disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? El paciente está descansando y después de unas horas el paciente se sienta bruscamente con la sensación de ahogarse, de no poder respirar, y esto en esa posición se va a autolimitar esa disnea y en promedio más o menos de 30 minutos. La platicnia es una disnea que se produce en posición erecta, entonces el paciente mejora en decúbito, ¿no? Eso generalmente el paciente tiene que estar casi en cuclillas, eso es lo que vemos en la tetralogía de Fallot. Y la trepognia es una disnea que se produce pues, en decúbito lateral. Va a depender derecho o izquierdo, sobre todo cuando existen los derrames masivos o las atelectasias. Pero la trepognia vamos a verlo cuando el paciente está en decúbito lateral. Esta clasificación de disnea es la que estamos usando en el hospital y creo que están usando acá a nivel nacional, y estos son los que manejan el interno, los residentes y los asistentes, ¿no? Nosotros cuando hablamos decíamos que la disnea era subjetiva, que el paciente nos podía decir, pero no podíamos medirlo. Pero esta escala ha sido importante. Ha sido importante porque de esta manera nosotros podemos medir lo que nos puede decir el paciente, dependiendo de la actividad que esté realizando, ¿no? Por ejemplo, grado cero, lo que le mencionaba al inicio, de que el paciente tiene disnea al realizar ejercicios intensos. Por ejemplo, ustedes que están más jóvenes realizan una maratón, lógicamente, o realizan una actividad, ustedes se van a cansar, pero cuando hacen un ejercicio mayor de lo habitual. Pero la disnea grado 1, ¿ya? Es una disnea que nosotros tenemos que preguntar, ¿cuándo usted se cansa? Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ir viendo si corresponde 1, 2, 3 o 4. Cuanto más se acerque al 4, lógicamente el paciente va a estar más cansado, ¿no? La disnea 1, cuando va a andar deprisa o subir cuestas poco pronunciadas.
La línea 2, que cuando ya van compañeros de repente entre ustedes o mis compañeros de promoción, vamos caminando y de repente alguien se va quedando, no sigue el ritmo de nosotros, entonces grado línea 2. La línea 3, cuando el paciente está caminando, por ejemplo, una cuadra y se tiene que detener, pero caminando en un terreno plano, un terreno llano, no subiendo escaleras, ¿no? Entonces grado 3. Y la línea 4 ya la que impide salir de la casa al paciente y no puede realizar ciertas actividades como vestirse, de vestirse, alimentarse, esas cosas, entonces ya significa que el paciente está más delicado. Posiblemente necesite oxígeno, posiblemente estos pacientes ya están usando la musculatura accesoria y posiblemente al examen físico nosotros encontremos lo que llamamos los tirajes. No corre. No quiere correr. Ahí está. Ahora vamos a hablar de la cianosis brevemente. Bueno, la cianosis proviene de la palabra griega cyanus, que es azul. Esto de cianosis le hemos puesto con letras azules porque cuando veamos un paciente con cianosis, nosotros vamos a ver las características y ya decimos acá el paciente tiene una cianosis. Basta verlo para no olvidarnos. ¿No? Es la coloración azulada de la piel y membrana de la mucosa producido por el aumento de una cantidad de la hemoglobina reducida. ¿Cuánto va a ser esa cantidad para que se pueda ver la cianosis? Va a ser de un 5 o mayor de un 5%. Entonces, ya estamos diciendo ahí, la hemoglobina reducida es de 5 gramos por decilitro o mayor en la sangre capilar. Porque lo que se va a ver afectado acá es las partes distales, ¿no? Las partes distales como los lechos unguiales, los labios, la punta de la nariz, el pabellón auricular, ¿no? Esos se van a tornar azules como vamos a ver ahí en unos dibujos que va a ver. Entonces, ¿cómo se define? Es un signo, porque lo estamos evidenciando. Se manifiesta cuando la hemoglobina reducida está aumentada y su expresión pues es azulado de piel y mucosas. Acá estamos viendo, por ejemplo, las uñas, ¿no? Cuando está en la parte periférica, puede estar a nivel de los labios, el pabellón auricular, y en las partes distales es más notorio esto hay que tener cuidado, porque cuando esto es muy prolongado, significa que acá no está habiendo buena oxigenación. Y muchas veces, si no lo solucionamos, ahí están ya prácticamente sufriendo, hay como una isquemia. Si nosotros no controlamos eso, pueden llegar a la necrosis. Hay que tener cuidado cuando un paciente tiene cianosis porque no está llegando oxígeno y hay que tratar de controlar lo más rápido posible. La cianosis puede ser central, enfermedades pulmonares, como le digo, no solamente igual que la disnea, no solamente los problemas respiratorios nos van a producir cianosis, sino otros órganos como patologías del corazón también nos va a producir este tipo de cianosis. No, no sé qué pasa, no quiere pasar las diapositivas. Ahí está ya. Y la periférica también, ¿no? También, ¿no? Puede haber unas fallas cardíacas, un síndrome de Raynaud, o sea, otras cosas nos puede llevar a la cianosis. ¿Cuánto te vas a demorar? Ya, entonces, la cianosis periférica también nos va a dar, no, nos va a dar esas patologías, nos puede dar la cianosis. Papá, un rato vengo, ya voy a dejarte la cama. No sé qué está pasando, quiere correr las diapositivas. Ahí está, ya.
Con respecto al dolor torácico, acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de dónde lo vamos a considerar al tórax? Pues, ¿no? Sabemos que la base del cuello está el diafragma, ¿no? Entonces, se dice que casi un 9% a un 10%, acá dice 8,4%, llega a la emergencia por un dolor torácico. El dolor torácico, la gente cree que cuando le duele la espalda tiene problemas en los pulmones y cuando le duele el pecho tiene problemas cardíacos. El dolor torácico, el pulmón, como ustedes saben, no duele. Lo que duele ahí es la pleura, ¿no? Entonces acá, pero también podemos tener algo inflamado a nivel de la piel, a nivel de la parte muscular, algún nervio, alguna costilla, un cartílago. Podemos tener inflamado y nos puede doler y como está en la parte del tórax, nosotros vamos a relacionarlo con la parte interna de nuestros órganos. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas patologías que, que nos va a decir de que la caja torácica puede estar el origen de del dolor y no de los órganos que contiene dentro de la caja torácica. Mire, el dolor torácico es la segunda causa de consulta en la mayoría de los servicios de urgencias. Y llegan pues a un 5 a un 7% la demanda que nosotros tenemos que verlo. Acá mucho se emplea el, el electrocardiograma porque nosotros como médicos tenemos que tratar de ver que su dolor torácico no sea cardíaco. Porque cuando el dolor torácico es cardíaco, sí es una emergencia de verdad y la vida del paciente, pues, lógicamente está en peligro, peligro de muerte. Miren, dentro de esto que acuden a la emergencia, un 43% son de origen osteomuscular o el síndrome de Tay. Y eso solamente haciendo una digitopresión en la parte donde está casi la unión del cartílago con la parte ósea, se incrementa cuando hacemos la digitopresión. Entonces descartamos patologías que estén viniendo de la parte interna, porque estamos tocando y al tocar el paciente está refiriendo dolor. Entonces eso más que todo es de la caja torácica. La proporción de pacientes que se hospitalizan por el dolor torácico, miren, en Europa llega hasta el 20%. Dolor torácico 20%, isquemia cardíaca 17%, isquemia miocárdica 8%. O sea, el dolor torácico hay que tenerlo presente, pero siempre hay que descartar cuando el dolor tenga origen en la parte precordial o la parte anterior izquierda del tórax, hay que hacerle su electrocardiograma y pedir lógicamente sus enzimas hepáticas y saber cuáles son los síntomas pues, de un infarto miocardio, qué es lo que siente el paciente. Muchas veces simulan el paciente un tipo como un infarto y no lo es. Bueno, como le digo, entonces, ante esta situación, el médico que está de guardia está pues en un desafío permanente. Pero él haciendo un electrocardiograma se puede quedar tranquilo o tendrá que derivar pues a la unidad de cuidados intensivos si se trataría de un infarto o preinfarto. Su causa va a ser variada, ¿no? Al igual que la sintomatología. Pueden venir pacientes también con trastornos psicológicos que ya vio que algún familiar falleció de un infarto, de un infarto o algún amigo tiene un dolor en el pecho y se va y se meja pues como si fuera un infarto, se enteran cómo es y ellos dicen tengo esto, tengo lo otro y es en realidad en ese momento de la emergencia que se tiene que decidir y definir. Pero acá tenemos nosotros rápidamente que actuar, ¿no? Como la parte más peligrosa, como les decía, es
el infarto, pedimos lo que sea necesario para descartar, de arranque se solicita eso. Y si eso sale bien, ya al paciente lo dejas ahí, le pones su analgésico, vas a ver otro paciente y cuando venga vas a ver lo que está más tranquilo, más calmado ya. Ya, entonces el diagnóstico diferencial se va a extender pues a los trastornos que afectan a todos los órganos del tórax, ¿no? Entonces vamos a pedir una radiografía para ver cómo están los pulmones, un electrocardiograma, enzimas hepáticas. eh, si quieres ver, de repente está simulando un dolor o de una neumonía, le pides su PCR, puedes pedir una radiografía de abdomen si piensas que está en la parte superior del abdomen, la patología, pero se tiene que actuar de manera rápida, pero también seleccionando qué exámenes se va a pedir. O sea, todavía sigue siendo el origen cardíaco una de las etiologías hay que cuidar y hay que temer sobre todo. Ya. Acá hay que ver las características del dolor, ¿no? Vamos a ver una diapositiva en la que viene, en la cual vamos a ver, cuando hablemos de dolor, nosotros tenemos que definirlo bien, ese dolor. Acá cuando hay un dolor torácico de origen cardíaco, podemos ver que puede ser isquémico o no isquémico. Ya cuando lleven o ya llevaron de repente ustedes cardiología, ¿no? Ahí están las posibilidades de las enfermedades que pueden haber. Y no, no isquémicos también. Entonces, cada uno tiene su propia sintomatología. Algunas son parecidas, pero algunas se van a diferenciar por un examen complementario o algo que lo va a diferenciar una del otro. Pero para eso, ya los que se dediquen a lo que es cardiología, solicitarán el examen que corresponda para diferenciar entre un isquémico y no isquémico. De origen torácico, el dolor torácico de origen no cardíaco, puede corresponder a lo que es el compromiso pleural, pulmonar o pleuroparenquimal, también lo llamamos, ¿no? Una tromboembolia pulmonar, un neumotórax, una neumonía, una pleuritis, eso nos va a producir dolores, dolores característicos, ¿no? También una telectasia también nos va a producir un dolor característico y una disnea característica de ello que tenemos que tratar de descartar. Nosotros, cuando viene un dolor torácico y estamos sospechando en una patología respiratoria, pulmonar, entonces pedimos una radiografía o ahora como ya está al alcance de la mayoría, una tomografía que nos va a decir pues, si es problema pulmonar también o no, ¿no? Porque se comienza a descartar el cardíaco, el pulmonar, si no hay nada, ya posiblemente se le aplique su analgésico al paciente y se lo deje y no se le tome mucha importancia como que le debería tomarse si lo tuviera alguna enfermedad. También gastrointestinales nos puede dar patologías que por irradiación todo vayan al tórax. Después hay osteomuscular, como le decía, la costocondritis, una inflamación a nivel de la articulación, el síndrome de Tay, que, que consiste en la digitopresión a nivel casi de la unión de la costilla con el esternón. Uno hace una presión y el paciente, cada vez que presionamos, siente más dolor. Entonces, como siente más dolor, el, el- el dolor está localizado en la caja torácica, no tiene nada que ver con el pulmón o el corazón. El dolor neuropático, eso nos da pues un herpes zóster, no sé, de repente ha tenido alguien un familiar, una lesión que coge un dermatoma y todo ese dermatoma se ve con lesiones vesiculares, ¿no? Pápulo-vesiculares, en la cual pues el dolor es fuerte, inclusive después que ha pasado o que ya no tienen lesión, sigue doliendo. Y nosotros tenemos, pues, al paciente nos llega también, doctor, tengo el dolor en la espalda. ¿Y cómo es? Uy, doctor, me doy, me hinca,
parece que me ha picado algo, pero no hay casi característica con un dolor torácico pleurítico diferentes. A ver, uno va a examinar y se da cuenta que tiene lesiones vesículo, pápulo-vesiculares, entonces dices, y está en un dermatoma, decimos que es un herpes zóster y hay que darle tratamiento solamente para el dolor. Y hay un dolor psicógeno, pacientes muchas veces se enteran que, como le digo, alguien ha fallecido por un problema, todo un dolor, un infarto, y ellos se enteran, ¿no? Y leen, y en realidad pues piensan que ya lo tienen, lo somatizan. eh, Ellos lo somatizan y ya piensan que tienen el dolor y van a la emergencia y lo describen como si fuera un infarto, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucha cautela porque nos impresiona mucho, pero poco a poco, como vayamos descartando el problema cardíaco, también lo dejamos de tomar un poco menos importancia le damos al paciente, ¿no? La causa pulmonar es lo que nos interesa acá a nosotros, el dolor pleural, el dolor pleurítico, ¿no? Sabemos que la que duele es la pleura parietal, está bien, muy rica, inervada, ¿no? Y los dolores son pues típicos, ¿no? Generalmente el derrame pleural o el neumotórax que comprenden el síndrome pleural nos va a dar un dolor pleurítico que es tipo hincada, punta de costado, lo llaman los libros, y se incrementa con la inspiración profunda, la tos, el esfuerzo físico, ¿no? Generalmente cuando hay un derrame pleural, ¿no? Pero ¿por qué aparece la neumonía? Porque la neumonía es casi un 50% van a producir un derrame paraneumónico. Las atelectasias también producen derrames laminares. Bueno, el neumotórax es una patología propia del- de la pleura y las neoplasias también producen derrame pleural. Entonces, esto de acá hay que tener mucho cuidado porque el inicio brusco del dolor pleural sí puede ser. En el derrame pleural se inicia con un dolor, y después va apareciendo la disnea y al final se apodera la disnea. En un neumotórax también el dolor, pero la disnea sí es brusca, rápida, aguda, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros preguntar acerca de cómo es ese dolor? Ustedes de repente ya llevaron neurología y eso son cuando hablen de dolor tienen que tratar de describir todas las características del dolor, ¿no? ¿Dónde está localizado? Por ejemplo, uno dice, tiene dolor, pero dolor puede ser en la cabeza, en el tórax. Primero hay que localizar el dolor. La intensidad, cuánto duele del 1 al 10, cómo es el dolor, es hincado, es opresivo, es tipo quemazón, diferentes formas, cuánto dura, con qué otras molestias se acompaña, cuando hace qué cosa aumenta. O sea, eso de ahí ustedes creo que ya llevaron neurología y eso ya lo han descrito muy bien en ese sector. Igual acá también tiene que aprovecharse y describir al máximo cuando hablen de dolor o de otro síntoma respiratorio. Ya, el dolor pleurítico, como ya le mencionamos, ¿no? Hay dolor del músculo esquelético, ¿no? Eh, Esto de acá, sobre todo, lo registramos más en la región anterior del tórax, como decíamos, el síndrome de Tay. Eh, no encontramos, acá en este dolor, no, porque ahí duele, va a estar rojo, va a estar hinchado, no encontramos nada de eso, ¿no? Y generalmente, mire, a la gente joven más le molesta esto. Entonces, por eso es una emergencia, ¿sí? Hasta demostrar lo contrario. Cuando nosotros veamos que es un síndrome de TX, entonces decimos, no, puede estar tranquilo. Si es mucho dolor, le pones su analgésico intramuscular o endovenoso y le das pues para que siga tomando vía oral en la casa y el paciente va a estar totalmente tranquilo. Bueno, ese dolor toracoesofágico ya no lo vamos a ver. Y acá vamos a hablar de la disfonía, ¿no? La disfonía, todo en alguna parte de nuestra vida hemos estado
con nuestra voz que no es la habitual. Esta voz que no es la habitual, generalmente se va a deber porque va a existir alteraciones en las cuerdas vocales. Cuando estamos resfriados, se se dematizan. Basta que las cuerdas vocales que tienen un determinado diámetro, tamaño y la cual producen una abertura habitual, nosotros cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran y al vibrar nos va a salir una voz característica. Pero si esto se edematiza o de repente una de las dos cuerdas vocales está media paralizada o las dos cuerdas vocales, lógicamente que nuestra voz se va a alterar. Eh, si, si en la promoción hay, están todos atentos y entra uno conocido de la promoción, por la voz ustedes le sacan. Dicen es tal persona. Pero si esa persona está resfriada y va y habla, y ustedes no lo ven, posiblemente no lo llegan a identificar. Entonces acá, cuando hablamos de disfonía, la alteración va a ser a nivel de las cuerdas vocales y su capacidad vibratoria, como lo estamos diciendo, ¿no? Esa vibración de las cuerdas vocales es variable, tanto en el hombre como en la mujer, y de acuerdo a eso vamos a ver la gravedad también de esa voz. Estas cuerdas vocales, hay que conocer su irrigación y su inervación, sobre todo cuando existen problemas a nivel del nervio laríngeo recurrente o del nervio vago o el nervio laríngeo superior. Entonces, ellos pueden estar comprometidos a cualquier altura, pero basta que comprometan la zona que debería inervar a las cuerdas vocales para nosotros tener una disfonía. Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿no? Y hay que ver, pues, como lo estamos diciendo, la calidad de la voz, su grado de nasalidad, ¿no? Hay que ver cómo articulo. De acuerdo a esto, nosotros nos vamos conociendo a las personas, vamos conociendo a las personas, ¿no? Se puede ver alterado también cuando hay trastorno, agentes externos que lo puedan ir modificando, ¿no? Ustedes saben que el tabaquismo produce alteraciones pues desde los labios hasta los alveolos y en cualquier trayecto de ellos puede producir algún tipo de alteración en las células y formar pues unas células cancerígenas. Igual ocurre cuando hay alcoholismo. Cuando alguien se somete a una intervención quirúrgica, a veces algunos salen con disfonía, dice, pero ¿por qué si lo operaron del apéndice? ¿O por qué si lo operaron de la vesícula? ¿Por qué se ha resfriado? ¿Qué le ha pasado? El oxígeno muy frío, muy helado, le echan la culpa, pero a los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente le introducen el tubo endotraqueal. Se le meten un tubo por la boca, atraviesan las cuerdas vocales y llega casi hasta la mitad de la tráquea. Y lógicamente ahí lo comienzan a ventilar para que el paciente no tenga ningún problema. Mientras dure la cirugía, que puede ser 1 hora, 2 horas o media hora, no sé cuánto dure. Pero ya esa cuerda vocal a veces está tocada y quedan medio difónicos. No dicen afónico porque afónico sería no hablar, difónico. También hay cuando hay procedimientos quirúrgicos a nivel de la columna cervical, del tórax, la glándula tiroides, hay que tener cuidado porque por ahí pasan los nervios que hemos mencionado. Si lesionamos alguno de esos nervios, posiblemente queden con alteración de la voz. Lógicamente queden con disfonía. Ya estamos por terminar, ¿no? Y la disfonía funcional es la alteración de la voz sin lesión anatómica de los órganos funcionales. Hay algunos que perfeccionan muy bien sus cuerdas vocales en los cantos, en los gritos, en diferentes formas,
También puede haber hasta lesiones al hablar fuerte, al llorar, al gritar, al garrafear, pueden ser que lesionemos nuestras propias cuerdas vocales, ¿no? Por eso el otorrino, cuando dice, doctor, cada vez que me resfrío, mi voz se me ha cambiado, de frente, ¿qué hace? Le hace una, una endoscopía laringea. Mira al toque las cuerdas vocales. O está inflamado, basta que se inflame un lado, ya se alteró, ¿no? Y produce disfonía, pues. Pero en este caso, estamos hablando de que algunos, pues, que, que por su propio trabajo, ¿no? De repente, algunos dice yo, doctor, hablaba fuerte, ¿no? Gritaba, era el que llamaba a los pasajeros para que suban a los micros, y ahora, doctor, ya no puedo hablar. Lo mal usan la voz, ¿no? Con intensidad, por querer ganar pacientes, ¿no? Pacientes que pasajeros, y alteran y pueden haber hasta rupturas, a veces de las cuerdas vocales. Eso hay que tener nosotros siempre presente a qué se dedica también el paciente. Hay una disfonía también psicógena. Esto de los psicógenos hay en todas en todas las especialidades. Hay gente pues que se hacen ver en dos o tres especialidades. No, doctor, mi voz no está así, pero doctor, también por momentos tengo un infarto. Doctor, también tengo que mi hígado está crecido. O sea, esto se lo imaginan todo. Pero para que nosotros ver que no exista un problema psicológico, lógicamente podemos que demostrarle que no hay problema dentro de nuestra especialidad. Por ejemplo, a nosotros nos dice, doctor, yo me canso, no puedo caminar, pero el paciente viene caminando, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, señor? Vamos a hacerle dos exámenes, una tomografía para ver si tienes alguna lesión pulmonar y vamos a pedirte una espirometría que me va a decir si tus pulmones están funcionando bien o no. Si no están funcionando bien, lógicamente vamos a tener que seguir viéndote acá, porque tienes algo que lo vamos a ver en la tomografía o en la espirometría. Pero si no tienes, si todo sale normal, quiere decir que no va a corresponder acá y ya irás a otra especialidad. De esa manera hay que hacerlo entender al paciente, porque muchos pacientes, porque su papá tuvo fibrosis, ellos piensan ya tener fibrosis también, y a veces no es así, de medio se psicosean. Y ese pareciera, ustedes dirían, pero ¿cómo va a ocasionar tanto problema que se psicoseen? Se psicosean de tal manera que ellos piensan que están enfermos. Entonces, la única forma, ustedes de repente más adelante también terminen la carrera y sean especialistas, ustedes dentro de su rama que escojan, tienen que ver si el paciente está teniendo alguna patología propia de su especialidad o de repente no lo tiene. Pero hay formas ahora como demostrar cada patología si existe o no. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Poli, Sí, doctor, lo estoy escuchando. ¿alguna pregunta? No, entonces te lo paso las diapositivas ahora, Poli, y quiero que... ¿Cuántos seminarios hay, Poli? El doctor Mantilla no ha colocado seminarios, doctor, solo me pasó un cronograma de Pero ahí está, clases. creo que dice prueba de función respiratoria, Ah, ya sí. espirometría. Síndrome de función pulmonar, espirometría básica. Seminario. Espirometría, sí. Justo eso lo puso en el grupo anterior, mira. Pero espirometría ya es un examen auxiliar. Y Mm, acá nosotros, justo conversé con él, y nosotros acá en la parte semiológica deberíamos aprovechar este, que ustedes aprendan bien lo que son los síntomas y signos, ¿no? El examen físico y llegar pues a un diagnóstico sindrómico.
Si se puede llegar a algo más, mejor, ¿no? Y yo con ellos, como en las primeras rotaciones hicieron hemoptisis y derrame pleural, y ustedes son 16